Comenzamos un nuevo capítulo de Backstage Deportivo. En esta ocasión tenemos con nosotros a quien hoy es la directora de deportes de nuestra ciudad y profesora además de educación física, Adriana Rincón. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias por la invitación. No, por favor. Yo siempre arranco con alguna pregunta ligada más a lo que tiene que ver en lo personal de cada uno con su actividad. Y en este caso, si bien vos sos profesora de educación física y a eso uno le termina llegando porque le termina gustando esa actividad, pero ¿por qué, en qué momento viene la decisión de enseñar, de transmitir esos conocimientos? Bueno, primero te voy a contar algo, que yo soy profesora de educación física y en realidad mis ganas o mis deseos de estudiar siempre fueron la medicina. No era la educación física. Era la educación. No. Aunque por ahí parece que yo hubiese sido desde siempre profesora de educación física, pero no. Y fue una decisión que tomé de estudiar educación física porque, bueno, no pude ir a estudiar medicina a Córdoba. Yo soy de un pueblo que es de Berrotarán. De ahí vengo yo, nací ahí, mi infancia, mi adolescencia, toda la pasé ahí. Bueno, y cuando llegó el momento de elegir dónde tenía que ir a estudiar, bueno, no tenía los medios económicos para poder estudiar medicina, que lo tenía que hacer en Córdoba. Entonces, bueno, me acerqué para el lado de Río Tercero, primero al Almafuerte, que era lo más cerquita que teníamos. Bueno, ahí había un magisterio en ese tiempo. Y bueno, y después me pasé para acá, para Río Tercero, y bueno, y fui al profesorado, al Alexis Carrel, al Instituto Alexis Carrel, que ahí había muchísimas carreras, que en este momento, bueno, algunas no están ya, como era el profesorado de inglés, el profesorado de historia, y bueno, y fui viendo ahí en las carreras, y bueno, me toqué para estudiar educación física porque dije, bueno, yo hago deporte y me gusta, en ese momento jugaba al handball en mi pueblo o en el secundario, y bueno, y dije, bueno, me gusta hacer deporte, así que bueno, educación física. Y bueno, y lo que elegí en un momento, tal vez, sin que la palabra suene mal, por descarte, terminó siendo mi vida y terminó dándome grandes satisfacciones. No solo la profesión, venir a Río Tercero me dio todo lo que tengo, lo que es hoy. Te abrió otras puertas, si bien no era lo que vos buscabas en ese Exacto. momento, te terminó abriendo otras puertas. Pero me dio amigos, me dio un lugar para vivir distinto, me dio una familia, mi familia hoy es de acá, de Río Tercero, y me dio esta profesión que traté y trato de llevarla lo mejor que puedo, con vocación realmente, porque agradezco lo que pude estudiar, si bien por ahí no es lo que uno hubiese deseado, pero es todo lo que me dio lo que soy hoy, así que yo soy muy agradecida de la profesión que tengo y por eso trato de llevarla lo mejor posible. Y con respecto a lo que vos decías de enseñar, el hecho de formarte como docente te lleva al enseñar y bueno, después tuve la suerte, la tengo todavía, de poder enseñar y de formar donde yo me formé alguna vez, que es en el mismo profesorado de educación física. Es decir, vos también les seguís transmitiendo no solo a los que les enseñás educación física, sino a los que les transmitís los conocimientos de tu formación para que ellos se formen y que en el futuro serán profesores. Exacto, sí, hago eso. Y a la vez también es como devolver un poco lo que me dieron a mí, porque te vuelvo a repetir, el profesorado me dio mucho, me dio lo que soy hoy, que es la formación, pero también, bueno, uno vive y convive con un montón de cosas y bueno, y también eso de después quedarme en la ciudad a vivir, porque en un momento vine como un estudiante y después te decía recién que había armado mi familia, mis amigos, todos mis afectos, los tengo acá, entonces también es una forma de devolverle a la ciudad y al profesorado, bueno, lo que soy hoy. ¿Cómo era en ese momento venir de un pueblo a la ciudad? Si bien no es la magnitud de ir a Córdoba, pero ya debe haber sido distinto
¿Otro ritmo, otro tipo de vida? Sí, para mí era muchísimo, porque yo venía de un pueblo, que es un pueblo muy chico, Berrotarán, pero es pueblo al lado de una ciudad que tampoco Río Tercero, o sea, es Córdoba, pero para mí, que yo venía de un pueblo, Río Tercero era muchísimo para mí. Entonces, bueno, venía a estudiar, en ese momento me quedaba en unas pensiones que había acá había muchas pensiones para estudiantes en ese tiempo, y así que bueno, y me empecé a encontrar con una vida como sería la vida universitaria en Córdoba, que no sé, no la conozco porque no la pude hacer, pero por lo que veo de mis hijos, por lo que he visto, bueno, entonces había pensiones acá donde venían chicos de Santa Rosa, de Los Cóndores, de Tancacha, de Villa Escazú, Los Tres Pozos, Pasco, Hernando, teníamos compañeros por todos lados. En ese tiempo el profesorado era muy grande, el profesor de educación física, había mucha gente, muchos chicos que venían de todos lados a estudiar el profesorado. Así que bueno, todos nos encontrábamos en la semana y el fin de semana nos volvíamos cada uno a su pueblo o a su casa. Y mire qué bueno que ahora está en marcha y se amplió la oferta educativa con las dos universidades. Sí, la verdad que en eso le va a cambiar a la ciudad muchísimo. Sí, por supuesto, ha tenido un crecimiento enorme en eso, y la verdad que hoy Río Tercero es una ciudad con una oferta educativa que es muy amplia, es muy amplia, y yo, como siempre digo, las ofertas vienen para mí, ¿no? La oferta viene no para competir, a mí me parece que siempre viene para mejorar, me parece que hay que ver esa parte. No es algo malo que viene a sacarte algo que estaba muy cómodo y tranquilo, sino que es algo que viene para desafiar a lo que ya había, para que siga mejorando y además para ampliar el abanico de educativo. oportunidades. Me parece que es muy importante. Aparte, como decíamos recién, hoy la educación hoy, o las universidades o los profesorados, no es lo que eran antes. Antes era todo presencial, vos si no venías a clase, no importa que eras de otro pueblo o lo que fuese. Era ir o ir. No, era ir o ir. Si usted no fue, tiene ausente, punto, terminado el tema. No, pero perdí el colectivo, lo que pasa es que no pasó. No, usted tiene ausente. O sea, no era un justificativo. Sí, bueno, hoy tenemos la posibilidad de que están el cursado bimodal o combinado, como se le llama, que es lo presencial junto con lo virtual. Entonces eso te acerca un montón. Hoy creo que hay mucha oferta, pero también hay mucha posibilidad también de estudiar. Creo que las universidades y los profesorados dan muchas posibilidades. Yo estoy en el profesorado y veo que a los estudiantes se les da muchísimas posibilidades. Entonces, eso es importante también. ¿Cómo ves en cuanto al crecimiento o al no crecimiento del interés por estudiar o por formarse en la educación física con respecto a cuando a vos te tocó hacer el profesorado y a la actualidad? Cuando yo me formé, imagínate, yo tengo 51 años hoy y yo veo, nosotros nos formábamos por una cuestión laboral. Yo puntualmente me formé por una cuestión laboral y por una cuestión de crecimiento personal también. Te voy a hablar yo personalmente de mí, ¿no? Yo, del hecho de venir de un pueblo, de una familia muy humilde pero muy trabajadora, que eso me parece que es la mejor herencia que te pueden dejar, que es la herencia de la honestidad, del trabajo, del esfuerzo para conseguir algo. Lo hice también para poder no tener que quedarme en mi pueblo a lo mejor a hacer algo que por ahí no era lo que yo deseaba. Entonces, el hecho de no haber podido estudiar en la universidad lo que quería era volverme al pueblo tal vez a hacer otras cosas, a lo mejor, no sé. Y entonces poder venir a estudiar a mí me daba una posibilidad de crecimiento, de poder ser alguien. Eso es lo que uno pensaba, o sea, yo lo pensé con esa cabeza, ¿no? Que ibas a ser alguien, que ibas a dar clase, que ibas a ser un docente. Entonces esa era la mirada que se tenía antes. Yo creo que la mirada de hoy, por lo que yo veo en los estudiantes, son variadas las miradas. Tenés miradas que
estudian porque los mandan de la casa y les dice que vas a estudiar o vas a trabajar. Entonces te dicen, no, voy a estudiar, voy a probar. Tenés otros que tienen vocación realmente, que eligen la educación física porque tienen vocación de enseñanza. Otros que por ahí llegan como confundidos, creen que estudiar educación física tiene que ver con el deporte puramente. Y no, y la formación de la educación física, del profesor de educación física, tiene una formación pedagógica muy, muy importante. Y no es solamente lo deportivo, no es que vos vas a ir a jugar al básquet, o vas a ir, sino que vas a enseñar, vas a dar clases, sos un profesor. Sí, no es lo mismo ser entrenador por entrenar una actividad o un deporte que transmitir o hacerle llegar al alumno lo que significa el deporte o la actividad física. Claro. Y bueno, y ciertas otras cosas que conlleva esa actividad pedagógica. Claro, vos vas a estar en una escuela, vos para ir a una escuela vos tenés una formación pedagógica, entonces bueno, vos vas a entrenar, vos vas a trabajar y a enseñar y a formar niños, a enseñarles lo que es el deporte o una disciplina o lo que sea a los niños, entonces tenés que tener una formación. Entonces, eso también por ahí se confunden con eso, pero bueno, creo que en sí los estudiantes tienen otra mirada hoy, también a veces cambian de carrera, eligen una, les parece que no les gustaba o que no era para eso y quieren otra cosa. Lo digo porque me ha pasado con mis hijos, inclusive que ellos eligieron una carrera y al tiempo se dieron cuenta que no, y hoy, bueno, son profesionales de la carrera, pero tuvo un paso por otra cosa. Antes yo no hubiese tenido esa posibilidad. Si yo me hubiese ido mal en educación física o a lo mejor volví y me decía a mi casa, che, vos sabés que no me gustó educación física, me parece que me gusta. No. No había otra chance. Acá, me van a decir. Quédese acá en la casa. Y con respecto a la manera de enseñar o de transmitir la educación física, ¿cómo lo ves en tu época de estudiante y cuando a vos te tocó ir a la escuela y cómo te lo enseñaban o cómo te lo transmitían, a cómo es ahora? Y bueno, en lo que hablábamos recién, como que todo ha cambiado, no es nada, es como era antes, ¿no? Pero bueno, viene también un poco... ¿Para mejor o...? No, creo que son otros tiempos, creo que son otros tiempos. Creo que hay que respetar eso, más allá que por ahí nos cuesten algunas cosas. Es como cuando llegó el momento de la pandemia, que tuvimos que aprender a comunicarnos digo aprender porque yo la verdad que no lo tenía en la parte digital, pero bueno, llegó para quedarse, así que tuve que aprender algo, no me termino de amigar del todo. Pero son otros tiempos, uno tiene que ser abierto en eso, ser flexible. En el tiempo cuando yo estudiaba, bueno, había cuestiones que eran muy puntuales, yo entré a un profesor de educación física donde había un examen como quien dice, de ingreso. Si vos no pasabas ese examen de ingreso, que tenía que ver con una parte física y una parte pedagógica que te toma, pero por sobre todas las cosas había una parte física. Había un examen médico que a vos te podía dejar afuera, que tenía que ver desde el peso, la altura, obviamente toda la parte de estudios de salud, electrocardiograma, bueno, todas esas cosas que obviamente que tienen que ser cuestiones que te van a influyen. Pero después teníamos una semana de deporte, y bueno, y en base a eso vos sabías a los 10 días si habías ingresado al profesorado, si estabas apto o no. No estabas apto, te decían directamente, no, mire, no, le pasó esto, bueno, usted tenía esto, y a la vez el rendimiento no esto, y no entraba. Hoy el ingreso es distinto. Se hace un cursillo de ingreso, se lo prepara al estudiante para lo que va a ingresar, para el periodo de formación, para lo que él quiere estudiar, se lo informa, se lo acompaña también si tiene algunos miedos o algo, y se lo va llevando y se lo va encaminando. No, en el momento que yo ingresé no era así, tajante. Era tajante, y también a la vez el profesorado era mucha parte deportiva que teníamos, mucho, todos los días, y bueno, la otra parte pedagógica, que eran las materias que cursábamos dentro del profesorado,
también nosotros entrábamos 3 de la tarde hasta las 7, teníamos parte práctica, fuese en pileta o en clubes o en pista de atletismo, y después teníamos desde las 7 hasta las 11:35 teníamos cursado adentro. Así que bueno, los que no vivían acá, por ejemplo, los chicos que eran mis compañeros que eran de Hernando, por ejemplo, de Pasco, que tenían que viajar de Santa Rosa, los que no vivían en pensión, esas cosas, corrían, no te puedo explicar cómo, a la terminal chiquita para agarrar el colectivo, que en ese tiempo era el Villa María. Imagínate. Para poder llegar a para poder llegar a su casa. Sí. Que a su casa llegaban como a la 1:30, 2 de la mañana, y al otro día era levantarse, hacer cosas y ir a volver. No, una cosa de loco. Y hoy veo que son otras las posibilidades que hay también. Y bueno, todo como que se ha flexibilizado. A veces creo que es bueno, porque a veces tanta rigidez por ahí también uno tiene que cambiar algunas cuestiones, pero también a veces creo que las flexibilidades desmedidas, como todo, hace que se pierdan algunas cuestiones, ¿viste? Es tratar de buscar el equilibrio. Es tratar de buscar el punto medio, y a veces es complicado. Los jóvenes que éramos en mi época, cuando yo cursaba, no son los que son ahora. Por una cuestión obvia, ¿no es cierto?, de la vida, han crecido, han nacido en otro momento, en otra era. Sí, otro contexto, entonces, con otras herramientas. Con otras cuestiones que les han llegado, que les han dado, entonces es distinto. Y bueno, y ellos se mueven en la vida como en el contexto que ellos han nacido, entonces, o que estamos hoy. Entonces, por ahí, los que venimos de otro lado, por ahí hay cuestiones que nos es difícil, porque a veces no tiene ganas, no quiere, no. Y a veces sí, y a veces no. Entonces, bueno, es eso, es tratar de mediar con eso. En cuanto a la educación deportiva, ahora, desde hace un tiempo, hay algunas escuelas, sobre todo a nivel secundario, que han tomado la materia del deporte, un deporte en particular, como parte de las materias, como parte de la formación. Es decir, el Instituto Marcelino Champagnat tiene el vóley como parte del programa educativo. Una especialidad sería. ¿Opinas que eso faltaría un poco más en que esté presente en las escuelas, tener la parte deportiva, quizá no obligatorio, porque no a todos le puede gustar o no el practicar un determinado deporte, pero para mi modo de ver es interesante que una institución te ofrezca una formación deportiva de un deporte en particular, y está bueno, y para mi opinión debería estar más presente en la formación educativa, sobre todo en las escuelas secundarias. No sé si vos compartís. Sí, comparto, imagínate. Comparto eso, pero vos lo decís de la escuela secundaria. Yo lo comparto, para mí debería estar ya desde la primaria. Tendría que haber más horas de educación física. Tendría que ampliarse el horario de educación física. Hay escuelas que tienen 2 horitas a la semana, como puede haber, hay algunas que tienen 1 hora, pero raras, ¿no? Pero hay. Pero debería haber más horas de educación física. En la educación física no solo vos enseñás el deporte, vos enseñás valores. El deporte te trae valores, ¿no? Entonces a veces por ahí se cree que otra hora de educación física, ¿qué hacen? Corren, juegan a la mancha, saltan. No. También creo que si vos me dijeras un deporte que elegir, yo elegiría el atletismo, porque es el deporte que es el ABC de todos los deportes. Es el deporte que te enseña a saltar, a correr y a lanzar. Son las habilidades básicas, habilidades motrices básicas. Faltaría el de nadar, que no lo tiene el atletismo, pero también estaría bueno que sea una inclusión. También, pero yo sería el deporte madre, el deporte madre que debería estar en todos los... El atletismo. Porque a mí me parece que como iniciación deportiva es el deporte que a vos te va a permitir salir a otros deportes al que vos quieras. Vas a poder jugar al básquet, vas a poder correr,
vas a poder jugar al handball, vas a poder jugar al vóley, vas a poder hacer todo porque tenés todas las habilidades ahí. ¿Más horas? Sí, más horas. Por lo que te decía recién, te enseña valores, te enseña disciplina, te enseña de esfuerzo. Y desde el momento uno, vos ya te enseña que hay un reglamento. En cualquier actividad, si sea a modo de juego o a modo del deporte puro, vos sabés que hay reglas que tenés que cumplir y otras que no para poder realizarlo. Y eso ya es una enseñanza bastante importante, sobre todo para los niños. Esa es una. Después, si jugás un deporte de equipo, vos tenés que jugar con otro para lograr un objetivo, ¿o no? Exactamente. Bien. Entonces, sí, también tenés que jugar con un otro para poder llegar a un objetivo en común. Meter la pelota dentro del aro. Bueno, ¿solo puedo? Y mejor con otro. Solo puedo, voy solo, pero si voy con otro, puedo, ¿sí? Tengo un adversario al cual tengo que respetar. Entonces se respetan reglas, se sabe de esfuerzo, porque para llegar al objetivo vos necesitas el esfuerzo en común. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, la disciplina de las reglas que vos decís, la parte emocional. O sea, es mucho más que el deporte en sí, que lo que uno trabaja en el deporte en sí, que vos decís, bueno, juega bien al vóley. Si vos me decís, juega bien al vóley, es un solo deporte. No. Se levanta a la mañana, si va a la mañana a entrenar, tiene que prepararse, tiene que hacerse el desayuno, tiene que seguir las reglas del deporte, tiene que responderle a un entrenador, tiene que trabajar en equipo. Tenés las reglas del mismo deporte y después tenés las reglas por fuera. Por fuera. Si uno se quiere ir formando de una manera profesional en alguna actividad, también tenés que cumplir ciertas reglas de lo que es el entrenamiento, Exacto. la alimentación, el descanso, todo. Hay un objetivo en común, el objetivo que es mejorar acá en el equipo, bueno, pero para mejorar el equipo vamos a tener la posibilidad de ir a competir Entonces, también tenés una meta a corto o a largo plazo, como lo planteé. Entonces, hay todo un trabajo. El deporte tiene toda una estructura muy grande que te lleva muchas cosas. El deporte te prepara para la vida, el deporte te educa. Mencionaste algo muy importante recién dentro del espectro de lo que es la educación física y el deporte, que es la cuestión emocional. Me ha tocado ver hace poco en una competencia en donde niños de aproximadamente entre 9 y 10 años salían llorando de una pista por no haber conseguido una medalla o no haber logrado ganar. Y es chocante ver que en esa edad no puedan disfrutar realmente de lo que están haciendo independientemente del resultado. Y me parece que es una materia que falta trabajar un poquito más, que es la cuestión emocional, sobre todo en la actividad. En este caso era en un deporte en particular, una disciplina ligada a una institución deportiva, pero creo que como sociedad nos tenemos que abocar a trabajar un poco más esa cuestión emocional, porque eso, para mi modo de verlo, se arrastra desde todo, digamos, no es... El deportista no tiene solamente la emoción del juego en sí. No. Eso genera el juego y arrastra otras cosas de cómo se levantó, cómo estuvo el día anterior, cómo durmió, cómo es su vida. ¿Qué le dijo el papá cuando lo llevó? Exactamente. Si el papá le dijo divertite mucho, pásala bien, o le dijo trata de hacerle gol, le trata de marcar que siempre... Juancito, siempre acórdate que te hace lo mismo cuando vas llevando la pelota al arco. Entonces, ese niño no va tranquilo a jugar, va con un montón de cosas, como vos decís. Bueno, a veces eso creo que lo tenemos que trabajar. Se va a trabajar y creo que hay que seguir trabajando en eso. Los entrenadores o los referentes deportivos que están en los clubes o en las escuelas y deportivas. Los padres también. Ese es el trabajo de ellos, y los padres. El tema es que yo siempre digo que habría que haber una escuelita para padres. También. Digo que habría que haber unas escuelitas para padres, porque está bueno, porque a veces los papás vuelcan en los niños la frustración de algo que no han podido llegar a hacer en su vida deportivamente, y lo frustran en ellos y los llenan de deseos y diciendo que van a ser los mejores y todas esas cosas, y para los niños a veces es una presión eso, porque el niño, si no hizo el gol o erró el gol o pateó el penal y el penal lo erró, se siente en deuda con el padre a lo mejor. Entonces creo que eso es un trabajo largo que hay que hacer los entrenadores, los referentes,
pero los papás también, y la sociedad en sí, porque también tenés el público que está alrededor, que son otros papás, donde si el niño erró el gol, los otros papás festejan, los otros papás del otro equipo. Entonces hay toda una mezcla de cuestiones que me parece que hay que seguir trabajando, que lleva tiempo, como todo, pero creo que se está trabajando. Pasa que es como algo que ha estado muy instalado, que el deporte, y sobre todo en el fútbol por ahí, que es un deporte como más popular y como que pasan estas cosas, que tiene eso el fútbol. Me parece que hay que seguirlo trabajando a eso. Hemos achicado esa grieta o esa grieta como binaria que está entre el que la nena y el nene que juega, el que es bueno y el que no es tan bueno o el que no juega bien. No es eso. El deporte es para que todos jueguen, es para que todos se diviertan, para que todos logren y para que si hay un objetivo y se logró, se festeja, pero si hay un objetivo que no se pudo lograr, que se trabaje. Entonces eso, mira, hoy estamos en un momento de mundial, ¿no? Que digo, es como un regalo que tenemos cada 4 años a nivel mundial. Sí, a nivel del mundo en general. Pareciera que el mundo se paraliza, ¿viste? Con todo. Sobre todo, obviamente que cada país lo vive de su manera, pero bueno, viste que nosotros tenemos creo que en nuestro país una manera muy especial, somos muy especiales en todo, en esto también. Y yo digo, a veces no se observan, a mí porque me gusta observar en el Mundial otras cuestiones que no son puramente el partido. A mí me gusta ver la previa, qué hacen, cómo entran en la cancha. Me pongo a ver, no sé, por decirte que De Paul entra siempre comiendo caramelo y por qué come caramelos y todo, y lo veo Scaloni, trato de ver algunos entrenamientos, trato de ver qué hacen en la previa ante la cancha, de entrar, bueno, todas esas cosas. Y a veces podríamos los papás enseñarles o podríamos detenernos a ver un poquito más de lo que es un partido. Más allá del resultado y del juego. Y uno es la capacidad y el manejo emocional que tiene Scaloni. Si vos te ves de los directores técnicos que ha habido, a mí me gusta mucho Bilardo. Yo sigo una página que se llama Bilardista, una cosa así se llama, bueno, o los bilardistas, una cosa así. A mí me gusta mucho Bilardo. Me gusta es un entrenador muy obsesivo, técnico, obsesivo, táctica y técnicamente. Me gustan mucho sus historias, me gustan todas, además de haber acompañado 2 mundiales. Bueno, hay una anécdota, antes te corto un segundito porque justo está relacionada con el tema, sí. Que es en una conferencia de prensa donde él está hablando y en donde él menciona que hace muchísimos años ya, que exigirle resultados a los niños en el fútbol, él hablaba del fútbol, sí, por supuesto. Yo creo que aplica para todo, sí. Es totalmente incorrecto. Dice, yo jamás le exigiría resultados a los niños. Sí, le enseñaría a jugar, le puedo enseñar la técnica, le puedo exigir la disciplina, pero no el resultado, porque esto va más allá. A mí no me sirve de nada tener un equipo que gane y que no sepa jugar. Eso es algo que él mencionaba. Sí, él mencionaba eso. Bueno, él es médico, ¿viste? Él en eso respetaba mucho, si bien tenía otras cuestiones que por ahí se pueden hoy cuestionar o no, pero me parece que era otro el fútbol, era otra la forma de dirigir todo, pero más allá de eso, y yo me observaba Scaloni, y lo observo en el manejo emocional que él tiene. Es uno de los técnicos que yo he visto que más manejo emocional tiene. Si vos te fijás, aparte es un técnico que ha achicado las grietas entre el jugador consagrado, como vos decir un Messi, y un jugador, por decirte, Simeone o Nico Paz, que son jugadores nuevitos, que son de las camadas nuevas, frescos, y él achica esas grietas, o sea, los junta, los hace que, o sea, el jugador consagrado respeta al jugador que recién comienza, se alegra por sus logros y el jugador que está comenzando no lo mira tan lejos al consagrado. Entonces me parece que él también trabaja mucho sobre eso, sobre los egos de los jugadores. Pues fíjate que se mueven como equipo. En este último partido que hubo, fíjate los jugadores que hubo, quiénes estaban en el banco y quiénes estaban jugando. Me parece que eso habla mucho también de un técnico que va más allá, te vuelvo a decir, de lo que es el Mundial.
Y hablando recién de todas las cuestiones estas, yo me pondría a pensar, fuera los papás que tienen niñitos chiquitos, ¿qué habrán pensado, qué dirán o qué escucharán los niñitos cuando Messi erró el gol los otros días? Que vos decís, es el mejor jugador, puntaje ideal tenemos en el Mundial nosotros, y erró un penal. Erró un penal. Sí, también escuchaba, sigo en redes a un coach, vamos a llamarle, que se encarga de toda la parte emocional y trabaja con distintos deportes. Y justamente hablaba a un grupo de niños y estaba relacionado que algunos se habían puesto mal porque habían errado un penal. Y el chico les decía que si ellos tenían o sabían cuántos penales había errado Messi en su carrera. Claro. Y él les dio la estadística. Y siendo el mejor jugador del mundo, es uno de los jugadores que más penales ha errado de su era, de su época. Y él les decía, y ustedes se van a poner mal porque erran un penal, si lo erra el mejor jugador del mundo. Claro. Bueno, esas son todas cosas que también pueden verse y pueden analizarse y pueden enseñar. Por eso te digo, por ahí los mundiales o este tipo de eventos, como son los Juegos Olímpicos, son eventos que son, si bien digo que son siempre históricos y culturales, son eventos que pueden enseñar mucho más que lo que representan en sí. Vos imagínate un corredor de 100 metros, todo lo que entre era para correr, ¿cuántos segundos? Y 10 segundos. ¿Cuántos años entrenó? Y por lo menos 4 para llegar al proceso olímpico, digamos. Para el proceso olímpico 4. Y capaz que viene entrenando ¿hace cuánto? Desde muchísimo tiempo. 15 años. Bueno, ¿sí? Para mejorar esos segundos. Esos segundos en un abrir y cerrar de ojos. Y capaz que lo pierde a esos segundos puede quedar descalificado por una partida, por una falsa partida. Sí, hablando que en este tipo de disciplina un segundo es un abismo. Y una centésima. Es un abismo. Y una centésima. Entonces hay muchas cosas para analizar que son muy lindas en el deporte y que a los chicos se les puede enseñar todo esto y se pueden utilizar, como quien dice, estos eventos que son los mundiales o los Juegos Olímpicos para poder seguir enseñando y para poder seguir educando a través del deporte. Roger Federer, vos lo escuchás en las notas que le han hecho, tiene más derrotas y más que cosas que ha ganado, dice él. Es más lo que ha llorado y lo que ha salido de un partido, pero o sea, si él tiene que contar eso, contabiliza mucho más lo otro que lo que... Exactamente. Y vos a lo mejor ves solamente Roger Federer. Sí, y los títulos. Y los títulos. Y nada más. Roger Federer, todos sabemos, al que les gusta el tenis, todos saben que él era un jugador cuando era niño, jovencito, y fue otro jugador después de tantos años. Exactamente. Tuvo todo un proceso, era un jugador que rompía raquetas en el piso, que insultaba, era un jugador complicado, era él. A pasar a ser un ejemplo de deporte. Un ejemplo, sí. Es como un Messi en el tenis. En el tenis, ¿sí? Un caballero en todo, bueno. Entonces, todas esas cosas son cosas que se trabajan y esas son, me parece, que las cosas que hay que ver del deporte en sí y que hoy tenemos tantas cosas para poder enseñarles a los niños que por ahí antes no se tenían, pero hoy todo el abanico que tenemos en cuanto a la tecnología y en cuanto a un montón de cosas que hoy los niños tienen la facilidad y todo a mano para poder ver, parece que eso, por eso digo que los papás por ahí podrían hacer como un esfuerzo porque a veces pasa por ahí los papás mucha presión en los niños, entonces pasan estas cosas que vos me contabas recién, el niño que sale llorando, el papá que sale enojado, los papás que se han peleado en la cancha, son cosas que no es el deporte eso no es deporte, eso es lo que sucede fuera, el deporte es lo que está el niño adentro jugando, el niño que pateó, el niño que festejó con el otro, el que se agarró la cabeza lo que erró, el que corrió, eso es el deporte, lo que está ahí adentro, no el niño que está pateando y después mira para atrás para ver si el papá está en el tejido y le hizo una cara o le hizo algo. Entonces me parece que es súper importante esto que acabas de decir de en cuanto de tomar este tipo de eventos y tiempos para enseñar y transmitir, sobre todo desde el lado de los padres. Me voy a alejar un poco ahora de la parte educativa. Que venía tan cómoda. Venía tan bien.
Pero no quiero dejar pasar de preguntarte por esta función de llevar adelante una dirección de deportes en la ciudad que es la capital nacional del deportista. Imagino todo un desafío e imagino que es una actividad que no es nada fácil. No, en todo lo que dijiste, todo correcto, todo correcto. Es un trabajo que tomé, una decisión que tomé de aceptar este trabajo con muchísima responsabilidad, pero a la vez con muchísimo gusto. A mí me honra mucho ocupar este lugar, pero tengo una gran responsabilidad porque, como decís vos, es la capital nacional del deportista y yo tengo mi función es gestionar el deporte en la ciudad de Río Tercero. Entonces no es tan liviano eso, cuando te pones a pensar, no es tan liviano. No es tan liviano y además, en mi opinión personal, todo funcionario público, respecto al área que sea, cuando asume un cargo, asume un compromiso social. Totalmente. Sí, un compromiso social. Yo, por eso te digo, es un compromiso y una gran responsabilidad. Es un trabajo que me he tomado, del cual prometí dedicarle 4 años impecables de mi vida a esta gestión, porque me parecía que podía hacerlo. Si bien es un gran desafío, podía hacerlo, puedo hacerlo, y a la vez era una forma también de devolverle a Río Tercero todo lo que me había dado cuando yo llegué acá hace muchísimos años. Lo que mencionábamos hace un rato es otra cuota más que vos le devolves desde tu percepción a la ciudad. Y bueno, y entonces por eso acepté, por eso estoy, y te vuelvo a decir, y estoy, si bien no es fácil, la diaria, porque es gestionar, es armar estructuras, es sostener. A veces uno no tiene el acompañamiento de provincia o de nación que uno necesitaría para llevar el deporte adelante o para llevar la gestión adelante. Entonces, nosotros como Estado, como municipio, a veces nos queda ser muy creativos. Pero bueno, la verdad que lo hago con muchísimo gusto. Muchísimo, pero muchísimo gusto. Todas las mañanas me levanto muy temprano y no prácticamente es 24/7 porque a veces el teléfono no. La función pública es todo el día. Es todo el día, pero me gusta estar presente en el espacio que yo armé, que es en la dirección de deporte, en el polideportivo. Antes estaba, bueno, casi siempre funcionó arriba. Y cuando yo entré a la función, bueno, le pedí permiso si podía bajarla al intendente, que quería estar como más cerca de la gente, en otro espacio más abajo. Sí, me dijo, por supuesto, vos donde creas que estés más cómodo está bien. Así que bueno, la bajamos y ahí funciona la dirección con un equipo fantástico que tengo, que me acompaña y que está todos los días al lado. Y la verdad que más allá que es un equipo que es excelente, que aguanta, como quien dice, cuando hay que ir, hay que venir, hay que hacer, hay que gestionar, hay que crear, están. Entonces creo que es también seguir aprendiendo y seguir también en lo que es la formación de decir, solo no, en equipo sí. Entonces, como diciendo, solo nada, en equipo sí. Así que bueno, la verdad que estoy muy cómoda y muy bien. Si bien vos mencionabas recién, uno a veces quisiera tener otro tipo de apoyo, otro tipo desde más arriba para llevar adelante una gestión, quizás como realmente la ciudad se lo merece. En cuanto a todo lo que le ha aportado la ciudad a la provincia y al país en materia de deporte. ¿Crees que falta todavía insistir más para tener una política, hablo a nivel país, ¿no es cierto? Un norte deportivo, una política deportiva
¿O qué crees que falta para llegar? Si bien es un proceso bastante largo, porque acá pareciera que nunca se tuvo como una dirección, es decir, vamos por acá, el deporte lo tomamos como parte de... Como política. Como política. Y no solamente la fotito con la medalla del deportista. Creo que a nivel, vamos a pasar a nivel macro, como decías vos recién, a nivel país, creo que Argentina es un semillero inagotable, es una usina inagotable de deportistas, los cuales tenemos una gran diferencia cuando salimos afuera con otros deportistas, en cuanto a infraestructura y en cuanto a lo económico. Pero en cuanto a capacidad y a logro, vos fíjate que vos decís, che, juega Argentina, como que Argentina, che, es argentino. Fíjate en los equipos de fútbol cuántos argentinos hay, fíjate en los equipos de vóley cuántos argentinos hay, equipos de básquet cuántos argentinos, cuántos atletas hay, o sea, hay mucho, es un regadero de... Nosotros tenemos el poder de la resiliencia, como quien dice, todo es a base de esfuerzo, todo es atracción, como quien dice, atracción a sangre, todo. Creo que eso nos ha llevado muy lejos. Mira, hay un entrenador que hace poquito, no sé si hace 3 o 4 días, se fue, que es Castellani, que es un entrenador de vóley. Entrenador, bueno, muy importante él. Y él lo dijo hace varios años, si buscas en las notas, yo leo bastante, él hablaba de esto, del poder que tenemos los argentinos, porque a él le habían preguntado en un reportaje una vez cuál era el secreto de los argentinos para lograr tantas cosas, para que estuvieran regados por todo el mundo. Y él dice que se había puesto a pensar, dice, me voy a poner a pensar, entonces después se puso, bueno, es eso, es como quien dice, la falta que tenemos en infraestructura y en esas cosas, que es de muchos años y todavía lo es lo que nos ha hecho tan resilientes y con tanta capacidad de esfuerzo, con tanta resistencia al fracaso que no tenemos, como que pareciera que más nos cuesta, más queremos, más vamos. Eso a cuestión de país, creo que deberían mejorarse, las políticas deberían aportar más a los deportistas, apoyarlos más a nivel nación. Me parece que en cuestión a becas o a cuestión de infraestructura, hay una falta también de mantenimiento de infraestructura, también eso. ¿Y crees que se puede hacer? Porque muchas veces está la excusa y no porque el presupuesto, porque tenemos esto más importante o esto. Siempre pareciera que a nivel no solamente en el deporte, No. pero a nivel de cuestiones por ahí que deberían ser, como vos bien lo decías, el deporte es la actividad física, es salud, es transmitir valores, es aprender ciertas cosas más allá del deporte en sí. Y pareciera que siempre falta y nunca se llega. Sí, a ver... siempre hay algo que en el medio puede ser más importante que... Sí, a ver, yo creo que hay que ajustar eso para que, o sea, tiene que haber personas que conozcan de esto, de lo que es el funcionamiento y la gestión deportiva. Creo que los recursos a nivel nacional y a nivel internacional, una persona con mucha capacidad, personas con mucha capacidad que se pongan a trabajar sobre políticas deportivas y para poder darle toda una vuelta a esto, porque hace rato que viene esto. Entonces también esa falencia que hay a nivel nacional y todas esas cosas también impactan a nivel provincial y para lo que hay para abajo, a nivel municipal. Sí, termina siendo el cuello de la botella. El cuello de la botella. Entonces, como quien dice, pareciera que siempre el hilo se corta por lo más delgado. Entonces, nosotros hoy a nivel local, o sea, a nivel de ciudad, nosotros no tenemos una entrada, una gran ayuda de lo que es nación y lo que es provincia. Entonces a veces al municipio a nosotros se nos hace muy difícil poder sostener todo lo que es la estructura de una dirección de deporte, porque es la parte de las escuelitas que nosotros tenemos, que es lo que más nosotros trabajamos sobre eso, que también es lo que le ha dado la identidad a Río Tercero, estas escuelitas semilleros que yo digo. Por lo que veo, y a eso quería ir, pero ya que lo traes,
ha crecido mucho, me parece, el tema de las escuelitas. Veo que hay muchos niños, bueno, se ha ampliado también el abanico de disciplinas para las escuelitas. Es la idea, es lo que yo te decía recién, vuelvo sobre lo mismo, sigo pensando igual. El deporte, más allá de todo lo que te dije, te agrego algo más. El deporte es un derecho, entonces tiene que ser un derecho para todo el mundo. Entonces a mí me gustaría que todos los días que vos abrís la puerta del polideportivo haya un deporte distinto. Tratamos de eso, con el equipo tratamos de trabajar en eso. Que haya escuela de handball, escuelita de básquet, escuelita de atletismo, escuela. Y que no sea solamente, vuelvo recién a estas brechas de edades, no es solamente para los niños. Para mí, desde lo que yo trato como gestión, es que sea la edad que sea, que haya un deporte para alguien. No importa que sea un niño, un adolescente, un adulto mayor. Tiene que haber deporte para todo el mundo. Tiene que haber una oferta deportiva para todo el mundo. Eso es lo que hemos tratado de hacer, lo que estoy tratando de hacer en la gestión. Algunos programas había, hemos tratado de sostenerlos esos programas porque creo que las políticas deportivas tienen que ver con eso, no tienen que ver con que vos cumplís una función, te vas, entonces viene otro, listo, está, esto no va más, va a otra cosa. Sí, que es como habitualmente sucede ¿Está esto? Bueno, hay esto, escalas. bueno, che, con esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo vamos a mejorar, lo vamos a ampliar. Este deporte que está bueno lo vamos a llevar también a este barrio, a este barrio y a este barrio. Entonces, para mí tiene que ver con eso. Hemos mejorado muchos de los programas que había y otros los hemos ampliado y otros los hemos directamente creado nosotros para esto que te digo, para darle una amplitud a todo esto y que todo el mundo tenga derecho a hacer deporte, ¿sí? Que vos, en todos lados, en los barrios, lo que sea. En los barrios están las escuelitas municipales de fútbol, la idea sería llevar más deportes. Y esto que vos decías, lo que te decíamos recién, el tema económico, nosotros, el polideportivo, tiene una cantidad de escuelitas, vos decís, ¿el polideportivo está en condiciones óptimas? No. Si yo te dijera que sí, te miento. No, no está en condiciones óptimas. ¿Podría estar mejor? Sí. ¿Lo va a estar? Es la idea, estamos trabajando para eso, para que esté mejor, obviamente, pero como te decía recién, a veces los recursos no alcanzan y el Estado se nos hace difícil poder sostener muchas cosas. Sí, muchas veces miramos también el ahora, ya que mencionas lo del polideportivo, y por ahí también viene siendo siempre un arrastre desde tiempo atrás, Sí. donde por ahí no se pudo, donde exacto. por ahí no se intentó, donde por ahí no se hizo. Y bueno, cosas que por ahí van quedando y, sí, y esto también que y las situaciones económicas que también van fluctuando, van variando, entonces también eso tampoco acompaña. Pues si vos me dijeras, bueno, tenemos una economía estabilidad. Es una estabilidad que es una pista, la economía que tenemos y la estabilidad, pero no, tampoco la tenemos. Entonces como que sobre eso, sobre toda esa inestabilidad que hay económica y todas las cosas que hay, digo, seguimos produciendo, por decirlo en una palabra así, o generando deportistas y escuelitas. Y esa es un poco la idea. También nosotros, no es solamente la escuelita, no es solamente el polideportivo, es también el deportista, porque está el deportista que te viene a pedir ayuda para poder lograr sus objetivos. ¿Por qué? Porque no alcanza, no tiene el dinero. Entonces también nosotros tratamos de responder a eso. Vos me preguntás, ¿respondemos a todos? ¿Atendemos a todos? Sí. ¿Respondemos a todos? Casi siempre. ¿Con lo que ellos necesitan? No. Si yo te digo sí, les damos a todos lo que necesitan, no. Pero sí tratamos de colaborarles y estar presentes de alguna manera en algo. Ya, ¿sí? El abrir la puerta y escuchar o poner el oído o dejar o permitir ese acercamiento, creo que ya es una herramienta bastante importante. Sí. Después se manejará y se distribuirá. Obviamente, como vos decís, ¿se podría más? Sí. Pero depende de muchos factores. Sí, dependen de muchos factores. A veces no alcanza para todo, a veces ver, bueno, a quién podemos ayudar, quién más lo necesita. Bueno, tratar de estar presente. Tenemos para estar presente desde la infraestructura, que es el polideportivo,
hasta una traffic que acompaña a los deportistas y que trabajamos con todos los deportistas que quieren viajar, alguna ayuda si no pudimos con esto, bueno, ayudamos con la traffic, con algún subsidio, lo que sea, y después están los deportistas que vienen, bueno, se ve cada caso, se trabaja en cada caso en forma conjunta con el equipo, después yo lo trabajo con gabinete, ver, bueno, cómo podemos colaborarle. Y bueno, se trabaja, se gestiona. Creo que eso tiene que ver con la gestión, que a veces eso es lo que resulta pesado, porque a veces existen los no también. No se puede. Y no es tan fácil, porque vos por ahí me decís, sí, con escuchar y abrir la puerta está bien. Sí, no todo el mundo lo ve así. Y yo los entiendo a todos, porque vos venís por algo, a buscar algo. Y cuando vos recibís un no, no es lindo. No es lo que vos esperabas, no es lo que necesitas tal vez. Entonces, esas por ahí son como algunas frustraciones que aparecen y que vos decís, oh, podría haberlo ayudado o deberíamos, pero a veces no se puede. Pero sí estamos presentes, sí es como vos dijiste recién, abrir la puerta, es una dirección de puertas abiertas. Vos a la hora que vayas, a la mañana, nosotros de 7 a 2 de la tarde, está siempre abierto. Está abierto para todo el mundo, el equipo atiende a todo el mundo, yo puedo salir por una cosa u otra, pero estoy presente y cuando puedo atender, atiendo a todo el mundo, porque la verdad que estoy para eso y aparte porque me gusta y porque en eso consiste la gestión, en la presencia, sobre todo en la presencia del funcionario en el espacio que se le ha dado para que cumpla su función. Teniendo esta experiencia en la parte política, ¿te gustaría, te da el deseo de trabajar por ahí desde más arriba, sin desmerecer obviamente la dirección municipal, pero te gustaría, te dio el deseo una vez que ya has desarrollado parte de esta labor, ir, supongamos, a la Agencia Córdoba Deportes? Sí, si te digo que no, te estaría mintiendo, pero sí, no, a ver, yo cuando entré acá no estaba empapada de lo que es la parte política, vengo de la rama de la educación. Entonces la educación y la política tienen tiempos diferentes, no son los mismos tiempos, no son las mismas, nada es igual. Nosotros en la educación tenemos un tiempo, tenemos una estructura, gestionamos de alguna manera, lo que sea. Vos acá en la política no es lo mismo. Entonces aprendí todo eso, lo sigo aprendiendo, creo que tengo muchísimo por aprender, yo creo que hago muy bien mi trabajo, que es lo que yo sé, porque lo que me gusta y todo, y lo otro, que es la parte política, la voy aprendiendo a diario. Pero me fui empapando, fui aprendiendo los tiempos y sigo aprendiendo, y creo que se pueden hacer muchas cosas, y en esto que vos me preguntás, y de un lugar puntual como es la agencia, sí, me gustaría ir por una cuestión de seguir desafiándome, como quien dice, y pensar que uno a veces en eso que se desafía puede llegar a hacer algunos cambios, porque a veces uno para ver los errores o para ver las falencias en algunas cuestiones, uno tiene buen ojo, ¿viste? Que uno tiene buen ojo. Pero después cuando te toca estar ahí, puedes decir, no era tan fácil, ¿viste? Entonces yo digo, para mirar o hacer una crítica, a veces también hay que estar en los lugares, hay que desafiarse y decir, bueno, a ver, a mí me parece que esto se podría hacer así, así, así. Bueno, quiero probar a ver si porque con decirlo por ahí, bueno, sí, me gustaría. Creo que la agencia sería un buen lugar, no sé si tengo tantos años que podría dedicar 24/7, pero sí, la agencia sería un lugar que me gustaría estar. Adriana, te agradezco. Ha sido muy interesante todo lo que tiene que ver el aporte, tu mirada desde la función de la educación y desde la función política. Voy a decir, son muy diferentes, tienen tiempos diferentes y acá las juntamos. Exactamente, así es, tienen tiempos diferentes y las juntamos y sí, pero en esto que hablábamos se gestiona, en todos lados se gestiona. Y hay algo que no te dije, que a mí la educación física, la docencia, mi profesión, creo que es la que me ha dado las herramientas para estar hoy donde estoy. Porque uno en la docencia gestiona, se hace
malabares con un montón de cosas, si bien este es otro ámbito, pero traigo de ahí lo que es la gestión, el estructurar, el ser creativos, el tratar de hacer, el tratar de solucionar, creo que lo traigo de ahí. Así que la verdad que agradecida de ser docente y muy agradecida hoy de estar en la función que estoy. Adriana Rincón, con ustedes.